Hola a todos, en nuestro siguiente video del curso de Java vamos a trabajar las funciones básicas con cadenas que podemos llegar a trabajar. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, vamos a correr por aquí el fin del curso, ¿listo? Hacia acá, donde vamos a ejecutar entonces en el video pasado los operadores de incremento y decremento. ¿Listo? Vamos entonces aquí, el tema de hoy, funciones básicas con cadena. Listo, entonces vamos a ver que es muy fácil definir entonces una cadena. Basta con decirle aquí que es un string, el nombre, entonces en este caso texto 1, y vamos a poner aquí el famoso hola mundo. Listo, hello world. Listo, vamos entonces a tener otra cadena igual a esta, correcto, y vamos entonces a ver qué funciones podemos llegar a implementar. Vamos a definir por aquí entonces una variable result de tipo entero. Y vamos a utilizar entonces el primer método con el que vamos a trabajar, en este caso el compareTo. ¿Listo? Entonces el compareTo, ¿qué nos va a permitir realizar? Pues en este caso le estamos diciendo el texto 1, compárelo con el texto 2. En el caso de que devuelva un entero menor de 2, o sea, vamos a ver allí qué posibles valores podemos llegar a tener. Si son iguales, nos va a devolver entonces un 0. ¿Listo? Entonces con un resultado en 0 sabemos que los dos textos son iguales. Si la cadena que le estamos pasando es diferente, entonces vamos a ver allí en qué casos nos devuelve un número positivo o un número negativo. ¿Listo? Un número entero mayor o menor que 0. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver, bueno, aquí no imprimimos, entonces vamos a decir de aquí system.out.print, voy a reutilizarlo acá, e imprimamos aquí el resultado. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Dice, efectivamente, tuvimos un resultado de 0 porque las cadenas son iguales. Vamos a cambiar entonces algo en la cadena 1. Vamos a ejecutar. Nos dice, listo. Entonces, la cadena que pasaste contra la que la comparaste, pues en este caso, el texto 1 es diferente. Por eso tenemos entonces aquí el número entero menor de 0 o negativo. Pero si fuera entonces en el caso contrario, donde sea el texto 2, entonces nos va a devolver entonces un número entero mayor a 0, indicándonos que izquierda y derecha. Entonces es muy sencillo. Si el texto 1 es diferente, nos va a devolver 1 menor a 0. Si son iguales, nos va a devolver un 0. Si el texto 2 es diferente, entonces nos indica que este es el que tiene un valor diferente al que estamos comparando. Por eso nos devolvió entonces un entero mayor a 0. ¿Listo? Entonces este es uno de los métodos que podemos llegar a implementar con las funciones de texto. ¿Qué otras funciones podemos llegar a tener? Podemos llegar a realizar una búsqueda de caracteres. Entonces digámosle aquí, búsqueda de caracteres. ¿Listo? Caracteres. Y aquí en la búsqueda de caracteres, entonces nos permite realizar una búsqueda exacta de un texto. Entonces podemos decirle aquí int result 2. ¿Listo? Y vamos a decirle entonces que vamos a realizar una búsqueda dependiendo pues de un valor. Entonces le decimos que tenemos un entero resultado, ya lo tenemos allí. Vamos a decirle text1. Vamos a utilizar entonces el método indexOf. ¿Qué queremos buscar? Entonces digámosle que queremos buscar la letra E. ¿Listo? Vamos a imprimir entonces por aquí el resultado 2. Resultado 2 aquí. Listo, vamos a ejecutar y nos dice que el resultado 2 se encuentra en el índice 1. Si nos vamos entonces aquí al texto 1, recordemos pues que acá las posiciones van desde 0, arrancan siempre desde 0. Posición 0, entonces índice 0 viene siendo la H, índice 1 viene siendo la E. Entonces nos dice efectivamente aquí encontré esta cadena en el resultado, en este caso en el texto 1. Entonces aquí está el índice, de hecho imprimamos aquí entonces el índice y aquí un espacio o los dos puntos para que sepamos. ¿Listo? Entonces aquí, índice 1. Si buscáramos entonces, por ejemplo, el WO,
¿Listo? Nos dice, arranca entonces la palabra que estás buscando, ya no la letra, sino la palabra como tal, desde el índice 6. Verifiquemos. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces efectivamente nuestra palabra arranca desde el índice 6. ¿Listo? Entonces para eso nos sirve el index of, para saber desde qué índice o posición arranca la cadena de búsqueda que estamos incluyendo aquí. En este caso, el WO, ¿listo? De la siguiente palabra. Podemos buscar entonces por palabras, entonces si encuentra esa palabra, en qué índice la encontró, o podemos buscar pues, un carácter específico para que nos diga también pues, en qué parte fue que logró encontrar ese carácter. En el caso de que él no logre encontrarlo, nos devuelve un -1. Pongo entonces aquí un WO con doble O. Vamos a ejecutar y nos dice que el índice es -1. ¿Por qué? Porque en todo el texto que él intentó buscar esta palabra, no la encontró. Y eso, entonces por eso no nos arroja ni siquiera un 0, porque el 0 pues nos estaría diciendo que es desde la primera posición. En este caso nos dice no, no alcanzó ni siquiera a encontrarlo en la posición 0, por eso obtuvimos un -1. Entonces -1 si no tenemos una respuesta. Entonces digámosle por acá que si no encuentra la cadena, devuelve un -1. ¿Listo? Para que lo tengamos allí claro. En el caso de que tengamos que hacer una validación de si un texto contiene algún valor, y pues en caso de que obtengamos un -1 es por esta razón. ¿Listo? Vamos a ver entonces métodos que podemos llegar a tener. Entonces métodos con subcadenas. Entonces, ¿qué es una subcadena? Pues en este caso extraer de la cadena original una parte, ¿listo? Un extracto de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vamos a definir aquí un string. Ya tenemos entonces el texto 1 y el texto 2. Vamos a decir aquí entonces texto 3. Y le vamos a decir que del texto 1, ¿listo? Haga un substring. Entonces aquí substring. Y nos dice, bueno, ¿desde qué índice quieres iniciar? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, la palabra Word arranca desde el índice 6. Entonces digámosle desde el índice 6. Y vamos entonces a imprimir aquí, digámosle substring. ¿Listo? Va a copiar esta palabrita aquí para que sepamos esa subcadena de donde la extrajo. Y aquí le ponemos texto 3. Listo, vamos a ejecutar y nos dice efectivamente un substring del texto 1 extrajimos desde el índice 6, de ahí en adelante, listo, del índice 6 en adelante hizo la extracción y tenemos entonces la palabra Word. Listo, de acuerdo entonces a este substring. También podríamos entonces utilizar otro de estos métodos. Entonces le podemos decir aquí, tenemos un string s, listo, vamos a hacer aquí otro ejercicio, digámosle string s, listo, y vamos a decirle aquí un texto específico, entonces digámosle en un lugar de la mancha, agreguemos aquí unos puntos suspensivos, listo, aquí borré de hecho las comillas, y vamos entonces a tener aquí nuestro texto 4, nuestra variable, donde le vamos a decir de esa variable s que tenemos definido que se llama en un lugar de la mancha, entonces vamos a hacer aquí un substring, donde decimos, bueno, vamos a extraer desde una posición hasta otra específica, o sea, ya no, aquí le dijimos, desde la posición 6 en adelante, pero si quisiéramos desde la posición 6 hasta la 10, por ejemplo, entonces que no nos imprima toda la cadena, sino solamente un inicio y un fin, delimitarlo, entonces utilizamos ese mismo substring, ¿listo? Vemos que aquí tiene un método que recibe dos opciones, la primera es el índice inicial y la otra es índice inicial, índice final. Entonces le decimos acá, queremos desde el índice 6 al 11 y pues veamos finalmente qué es lo que nos imprime. Voy por aquí entonces el system.print. Esta es la otra opción del substring. Esto vamos a tenerlo aquí. Y aquí imprimimos el texto 4. Listo, ejecutamos y nos imprimió entonces la palabra lugar. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Arrancó desde la posición 6, entonces 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces desde lugar
desde la posición 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Listo? Entonces allí nos imprimió la palabra lugar. No nos imprimió de hecho el resto del texto, sino solamente esta palabra de acuerdo al índice inicial y final que hemos ubicado. Vamos a ver entonces por aquí otros manejos de los caracteres. Entonces aquí pongámosle manejo de caracteres. Vamos a decir entonces que cualquiera de estos textos puede ser de hecho este texto S que tenía aquí valor o cualquiera de estos que tenemos acá. Vamos entonces aquí a realizar no una variable nueva, sino directamente una impresión. Entonces vamos a decirle aquí una impresión y le vamos a decir que vamos a utilizar primero el lowercase. ¿Listo? Lowercase, que es para coger todo un texto y convertirlo en minúscula. ¿Listo? Minúscula. ¿Cómo lo hacemos? Entonces muy fácil, le decimos qué variable queremos y llamamos entonces el método toLowerCase. Entonces vamos a ver finalmente cómo lo imprimió. Aquí entonces todo el texto en minúscula, pues de hecho solamente teníamos una E, pero vemos que está todo en minúscula. Si quisiéramos hacer el caso contrario, desde que no imprimimos en minúscula sino en mayúscula, utilizamos el método upperCase. ¿Listo? Entonces aquí upperCase y lo cambiamos también acá. Y esto lo ponemos es la variable punto y llamamos el método que queremos aplicar. Entonces aquí le decimos, de hecho aquí me pasé un momento, listo, toUpperCase. Listo, vamos a ejecutar y vamos a ver aquí la diferencia. Listo, entonces en minúscula y en este caso en mayúscula. Listo, podemos hacer entonces ese tipo de funciones. Podemos llegar e implementar aquí un replace, o sea, para que nos reemplace un carácter específico en la cadena por otro, ¿listo? No replace en cuanto a textos puntuales, sino caracteres. Entonces vamos a tener aquí esta funcionalidad, este manejo que se llama replace. ¿Listo? Vamos a decirle aquí también que vamos a aplicar es un replace. Entonces, replace. Y le vamos a decir acá, del texto S que tenemos entonces en un lugar de la mancha, entonces haga un replace. Listo, aquí está. Entonces podemos hacer un replace como lo vemos aquí. Puede ser de palabras, entonces un replace all. Vamos a hacer el replace utilizando solamente los caracteres. Entonces dice, bueno, ¿qué deseas buscar en cuanto al carácter? Como él recibe un carácter, recuerden que los caracteres los trabajamos con comillas simples. Entonces le decimos, ¿qué vamos a reemplazar? Veamos aquí un momento si lo definimos de esta manera. Listo. Entonces, ¿qué carácter vamos a reemplazar? Decimos, vamos a reemplazar el carácter del punto y vamos a agregar aquí, de hecho agreguémosle aquí un espacio, listo, aquí al final, y digámosle aquí puntos suspensivos. Entonces, bueno, de hecho un punto reemplace, no sé, por un más. Hagamos el ensayo. ¿Listo? Entonces imprimimos y entonces nos dice, listo, en un lugar de la mancha, pues ya no nos imprime aquí los puntos, sino que pues estos puntos los reemplazó por un más. ¿Listo? Por eso entonces, o sea, por cada carácter que él encuentre como un punto, lo va a reemplazar. Entonces en este caso trabaja con el carácter anterior, el viejo, y el carácter por el que lo va a reemplazar. Entonces podríamos llegar y decirle, listo, pues, donde encuentre de pronto una A, entonces ponga un asterisco. Entonces podríamos decirle aquí, listo, tenemos una A y ubique entonces aquí un asterisco, como para mostrar el dato cifrado, por ejemplo. Entonces aquí tenemos en un lugar de la mancha, pero vemos entonces que las A fueron reemplazadas por asterisco, de acuerdo a lo que indicamos aquí. ¿Listo? Ese sería entonces la función, en este caso, del replace. ¿Correcto? Son los diferentes manejos que podemos llegar a implementar de acuerdo a las diferentes funciones pues, que tengamos que establecer. Por último, podemos llegar y definir aquí a través de una expresión lógica, un booleano, llegar y validar, digámosle aquí un flag, una bandera, donde el texto S, por ejemplo, entonces contenga una cierta palabra. Entonces decimos si esto contiene la palabra lugar, entonces aquí vamos a imprimir. Esto vamos a imprimir aquí. Quitemos este comentario y vamos a quitar esto de aquí. Esto vamos a imprimir aquí, flag.
Entonces aquí le decimos que esto es el contains. Listo, ejecutamos. El contains en este caso nos dice que fue un true. Listo, hace una validación. Entonces, lógica contiene la palabra lugar. Entonces lo almacena aquí. Efectivamente lo hace. Podemos hacer validaciones. En este caso, no solamente el contains, sino que si una palabra inicia con o finaliza con. Entonces podríamos llegar y decirle acá, este es el contains. Vamos aquí a utilizar entonces no la variable flag, sino ese punto, listo, directamente sobre la variable, y le decimos start with. Entonces, si la variable inicia por, la cadena inicia por un, nos imprime un true. Entonces aquí es un start with, que en este caso pues, nos debería retornar un false, porque no inicia con la palabra un, sino que inicia con la palabra en. Entonces, si ejecutamos con el en, ya vemos entonces que nos dice que fue un true. Tenemos entonces validaciones como estas o casos contrarios donde no inicie con, sino que finalice. ¿Listo? Entonces digámosle acá que finalice, por ejemplo, con un punto. Entonces, si finaliza con un punto, nos debería estar retornando también un true en los tres casos. ¿Listo? Si queremos, pues en este caso, validar que cumpla con cierta estructura nuestra cadena al inicio o al fin o que contenga una palabra clave. Eso es entonces lo que podemos llegar a trabajar en los manejos de los caracteres, métodos con subcadena, búsquedas de caracteres, comparaciones y demás.